Nuevamente saludo a todos los hermanos y es un gusto, un placer poder acompañarles en esta noche hacia la distancia, y nos tenemos que adaptar a estas nuevas modalidades, ¿no?, por esta pandemia. Así que les saludo fraternalmente, hermanos, y les agradezco esta invitación para compartir la palabra de Dios. Hay algo que está preocupando a las iglesias y preocupa a los pastores, a los ancianos, es que esta pandemia ha traído frialdad a muchas familias, a muchos hermanos. Es como que ha puesto en evidencia quién es verdadero hijo de Dios. Pareciera que esta situación, en lugar de buscar por todos los medios estar juntos, unidos, aunque sea por este medio, pareciera que algunos se ausentan y cada uno ahora es como que tiene libertad de hacer lo que quiere en cierta medida. Me llama la atención que en la iglesia han entrado muchas personas que no son salvas. El Señor al final del Sermón del Monte dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo no os conozco. Y muchos de los que están dentro de las iglesias son personas que se congregan, pero que no han nacido de nuevo. Usted me podrá decir, ¿y por qué dice eso? La verdad es que yo no puedo juzgar a nadie en la iglesia porque no soy Dios. El único que puede juzgar es Dios. Pero el Señor dice: por su fruto se conoce el árbol. No hay manera de querer demostrar un árbol que tiene una naturaleza que pueda dar un fruto diferente. Y a la luz de la Escritura entiendo que toda persona que se convierte al Señor es una nueva criatura. Pregunto, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe que tú tienes? ¿Es una fe genuina o es una fe hipócrita? Y vamos a buscar en la palabra de Dios para asentar esto que estoy diciendo. Pero antes quisiera decir algo sobre algunos pensamientos sobre la fe. En el Nuevo Testamento encontramos 4 tipos de fe de la misma sustancia, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero diríamos que, por un lado, está la fe que es necesaria para la salvación. Es la confianza
que se necesita para ser salvo. En segundo lugar, hay otra fe, dice esta fe, que es parte del fruto del Espíritu, y habla de fidelidad. Gálatas 5:22. Además está la fe, que es la doctrina que se profesa, la creencia o nuestro credo, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y finalmente está la fe, que es un don sobrenatural del Espíritu Santo, que produce una convicción sobrenatural. De acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. El don del Espíritu Santo en ese mismo pasaje, 1 Corintios 12:9, consiste en la facultad de confiar en Dios, aun cuando todo parece estar en contra. El don de la fe es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu que habita al creyente a mover montañas. Y nos acordamos de las palabras de Cristo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá. Dice también que es la capacidad de aferrarse a Dios en oración, rogando durante años por la conversión de un ser amado. Orar con fe, creyendo que Dios va a actuar. Va a actuar no como nosotros queremos, va a actuar como Él quiere. Y luego es la certidumbre de haber percibido la voluntad de Dios de tal manera que se actúa como si el hecho ya hubiese ocurrido. La fe. ¿Cuál es nuestra fe, hermanos, amigos? ¿Cuál es tu fe? David Pitchet, escribiendo sobre este tema, dice: es como una oleada de confianza sobrenatural dada por el Espíritu de Dios a una persona que enfrenta una situación especial y recibe una certeza que supera la lógica y una total seguridad de que Dios va a actuar a través de una palabra o una acción. Una fe sólida. Escribe Peter Warner: la fe es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para discernir con confianza extraordinaria la voluntad y propósitos de Dios para el futuro de la obra. Dios otorga por su Espíritu fe. Y a algunos en la iglesia, a algunos miembros, los capacita con una fe sobrenatural, que pueden percibir más allá de lo que está delante de sus ojos. Personas de fe, personas visionarias. Les invito a leer un pasaje en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo,
capítulo 1. Dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose a algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta aquí por el momento. Pablo encomendó una tarea especial a su discípulo, a su hijo Timoteo. Él pasaba para Macedonia y le pidió que se quedara en Éfeso. En Éfeso tenía que hacer una tarea pastoral, una tarea misionera, una tarea de enseñanza para las iglesias que había allí. Una tarea difícil, había gnosticismo y tenía que luchar con estas creencias que estaban infiltrándose en la iglesia y estaban afectando a algunos hermanos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, así te encargo ahora. Le repite 2 veces el mismo encargo. Te he mandado a Éfeso y tienes que hacer una tarea grande para la cual se necesita fortaleza. Por eso dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Está estimulando a su hijo Timoteo para que cumpla su ministerio allí en Éfeso. No era fácil. Dice, ¿cuál es el encargo? Verso 5. El propósito de este mandamiento es, él le encomendó un mandamiento, la sana doctrina, el verdadero evangelio. Digo verdadero porque ya cuando el apóstol escribe a las iglesias de Galacia, dice, no que haya otro evangelio, pero ustedes han pervertido el evangelio. El evangelio es uno. Y aquí está el meollo de la falencia en nuestros días. Se está predicando un evangelio muy light. Se llama a la gente a repetir una oración de fe, a recibir a Cristo. Todos los que quieren ir al cielo levanten su mano y con eso pensamos que nosotros estamos predicando el evangelio. Amados hermanos,
El evangelio que el Señor Jesucristo vino predicando, nos narra el evangelista Marcos. Dice, Jesús vino predicando el evangelio y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más tarde dice, arrepentíos y convertíos. Este es el mensaje del evangelio completo. El apóstol Pablo recibió de parte de Dios este mensaje. Dijo a los atenienses allí en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual ha determinado levantándole de los muertos. Dios manda a los hombres arrepentirse. Muchos creen que hace falta una decisión de fe. No está en la Biblia eso, hermanos. Y nosotros debemos predicar el arrepentimiento, el evangelio que llega a la conciencia del pecador. Las almas que no tienen la salvación necesitan sentirse inquietas cuando escuchan el evangelio. Necesitan sentir que el evangelio los está poniendo al descubierto. Cuando el evangelio despierta la conciencia, el pecador se ve en su estado lamentable delante de Dios. Dice el propósito de este mandamiento, que es el amor. Pero dice algo, el amor que nace de un corazón limpio. El evangelio actúa en las personas regenerándolas. Las convence de pecado, las guía al arrepentimiento, les hace confesar a Dios su pecado y luego les hace descansar en la obra sacrificial de Cristo. No desesperes. Descansa en el sacrificio de Cristo. Pero primero hay que hacerle sentir la gravedad de su pecado. Hermanos, debemos predicar el evangelio de tal manera que la obra de la cruz de Cristo sea resaltada, exaltada. Cristo no murió por faltas y por errores. Cristo murió por nuestro pecado. El pecado es grave. Y entonces esto es lo que el evangelio tiene que hacerle sentir al pecador. Y tiene que venir en arrepentimiento delante de Dios. Dijo Cristo, frente a lo que le preguntaban algunos para provocarle allí en Lucas capítulo 13, si no os arrepentís, ustedes van a perecer como aquellos de los cuales están pensando. El ser humano necesita arrepentimiento. Para eso vino el Espíritu, para convencer de pecado. Y cuando convence de pecado, el pecador se humilla, se quebranta y confiesa. Y entonces después pone su fe en Cristo. El propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio.
cuando habla Ezequiel hablando de la profecía sobre Israel, dice algo que se aplica al Evangelio también. Esparciré agua sobre vosotros y seréis limpiados. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré yo que andéis en mis estatutos, y haré yo que los pongáis por obra, y haré yo que viváis en la voluntad de Dios. Es Él que actúa en la persona, regenerándola, trayéndola a la luz de los que viven. El propósito de este mandamiento que te encargo, Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y nacido de una buena conciencia. Cuando Dios perdona los pecados, limpia la conciencia. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa limpieza tiene que ver con nuestra conciencia. Como Gálatas capítulo, como Hebreos capítulo 9, verso 14, Cristo entró con su propia sangre y nos logró una eterna redención para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Quien les habla no podría estar delante de ustedes y menos delante de Dios si tuviese conciencia de mi vida pasada, de mis pecados. Dios los perdonó. La sangre de Cristo limpió mi conciencia y mi corazón de todo pecado. El propósito de este mandamiento, Timoteo, es el amor que nace de un corazón limpio y de una buena conciencia. Acordémonos de las palabras de Pablo a los Romanos capítulo 5. Dios derramó su amor en cada uno de nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Dios derrama su amor en aquellos que Él ha regenerado, que ha santificado, en cuyas vidas, como hemos cantado esta noche, mora el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilla! Dios no mora en templos hechos de mano. Dios mora en nuestras vidas. Y Dios mora en medio de su pueblo. El propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, que nace de una buena conciencia y que viene de una fe no fingida. Pregunto, ¿tu fe y mi fe cómo es, queridos hermanos y amigos que pueden estar escuchando? ¿Cómo es tu fe? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Es una fe genuina? ¿O es una fe heredada? Un ejemplo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Verso 5.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol escribe aquí a Timoteo para estimularlo nuevamente. Está a punto de partir, la hora de su partida está cercana, y está animando y estimulando y fortaleciendo a su hijo y a su discípulo Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Qué hermoso esto, hermanos. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 14, palabras de Pablo. Hechos 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y está haciendo memoria a sus antepasados. No cambió de religión el apóstol Pablo. Dejó de lado la letra fría de la ley y abrazó el espíritu de la ley. No se convirtió a otro Dios, sino que descubrió la magnificencia del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de sus mayores. Y escribe a Timoteo diciéndole: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hermanos, este es un ejemplo contundente de lo que debe ser la fe de aquel que profesa ser hijo de Dios, cristiano. Debe tener una fe no fingida. Lo opuesto es una fe hipócrita. Judas fue un hipócrita. 3 años y medio y no tuvo una fe genuina en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo tenía una fe que era genuina. Dice, esta fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Alguien escribió: cuando se quiere formar a un gran hombre, hay que comenzar por la abuela. Hechos 2:39, 16:15 y 16:31 al 32. La abuela Loida y la madre Eunice habían influido en la fe de este joven Timoteo. Qué responsabilidad para los que somos abuelos. Qué responsabilidad para los padres. Formar a los hijos. La vida cristiana no se hereda. La vida cristiana
es algo que debe aceptarse voluntariamente. Y lo único que se puede hacer de parte de los padres y de los abuelos es guiar, es ir arrinconándolo con el Evangelio hasta que él decida por sí mismo aceptar al Dios de sus padres. Yo soy primera generación de cristianos. Dios trajo de Grecia a mis padres y conocieron al Evangelio aquí en Argentina, en Córdoba, y en el año 36 se radicó en Sal Si Puedes, en las sierras de Córdoba. Yo soy el hijo de la vejez, nací el día que mi padre cumplía 50 años. Ya mi hermana mayor casada con 2 hijos y después nací yo. Y tuve el privilegio de haber nacido en una cuna cristiana donde 20 años atrás Dios se había aparecido a mis padres. Y sigo en la fe de mis padres. Y sigo en la fe de mis mayores, de quienes fueron mis pastores, de quienes fueron mis tutores, de quienes me ayudaron a crecer. Están en la presencia de Dios. Pero Dios me ha sostenido hasta aquí, estos 72 años de vida. Y Dios me ha dado una fe sincera. Yo oro por mis hijos, aunque son grandes. Y oro por mis nietos. Y oro por mis sobrinos. Y oro por todos los de mi familia que tuvimos el privilegio de nacer en una cuna cristiana. Es un privilegio enorme. Nos hace más responsables que a cualquiera persona. Es un privilegio muy grande y una responsabilidad muy grande. Privilegio que otros no tuvieron. Responsabilidad de aceptar voluntariamente esta gracia. No sea que haya un profano como Esaú, no sea que haya alguien que sea nada más que un profesante, no sea que haya alguien que haya heredado la forma de la vida cristiana, pero no se haya convertido de verdad. Y hay que orar para ver la fe genuina, la fe sincera. Porque digo, hermanos, que hay muchos dentro de las asambleas que no dan seña de una vida convertida de salvación. No hay apetito por la palabra. No hay apetito por la comunión con Dios. No se dedica tiempo diariamente a la lectura, al conocimiento de Dios, al crecimiento en la gracia y el conocimiento de Él. Poco aprecio por las actividades eclesiásticas. Poco compromiso. El verdadero hijo de Dios no debe ser, como dijo alguien, como una carretilla que hay que llevarlo. Cuando me convertí en mi adolescencia, nadie me dijo que lea la Biblia, pero por un cuñado, mi cuñado el mayor, casado con mi hermana mayor, él me adoctrinó y me instruyó y me enseñó a madrugar para leer la Biblia en silencio y para orar a Dios. Él me enseñó a leer el libro de Proverbios y el libro de los Salmos. Y todo lo que conservo en mi mente es de aquella época. Pero nadie me dijo que tenía que ir a la iglesia. Nunca mis padres me obligaron. El que ha nacido de nuevo, como dice
el apóstol Pablo a los Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que dedicar tiempo a la escritura. No pueden pasar días y semanas sin abrir su Biblia y leer. A veces pregunto a jóvenes si conocen la vida de José, si conocen la vida de Moisés, si conocen la vida de Samuel, si conocen la vida de David, si han leído la historia de los reyes, si han conocido a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, historias que enriquecen la vida, que ayudan al joven a crecer, a madurar, a afianzarse en la fe. ¿Cómo puede ser que no se conozcan estas historias? La vida de los jueces, la vida de Josué, la vida de Israel en el desierto, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Timoteo tenía una fe no fingida, genuina, una fe que trascendía. Le dice acá en la carta a Timoteo, dice, ocúpate de estas cosas, medita en ellas, lee la escritura para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Estamos siendo de influencia a los demás? ¿Cuál es tu fe, hermano, amigo, hijo de creyente, que has tenido el privilegio de nacer en una cuna cristiana? Eso te compromete a que te rindas lo antes posible a Dios, que valores la gracia que Dios ha tenido de darte nacimiento en una cuna cristiana. Y hay otro ejemplo de una fe genuina cuando el Señor recibe allí en Juan capítulo 1, versículo 47, recibe a Natanael, se va acercando Natanael y dice Jesús, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Primera Timoteo capítulo 4 verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, del canon divino, de nuestra doctrina apostólica. Serás nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. El amor fraternal no fingido, no hipócrita. Si decimos que amamos a Dios, debemos guardar su palabra, dijo el Señor. Y si guardamos su palabra, debemos amar a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte.
a veces hay muchos que hacen mucho hincapié en el amor. No es que estoy en contra, pero el trípode sobre el cual descansa el testimonio de Dios es su santidad, su justicia y su amor. Y las tres son en la misma proporción. Y amados hermanos y amigos, si nosotros decimos que amamos a Dios, y nosotros debemos obedecer su palabra. Y el apóstol Pablo habla mucho de lo que es una fe fingida. El que dice que está en luz, como él está en luz, pero anda en tinieblas, miente. Si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. La vida cristiana no es la vida de un policía secreto. Somos luz del mundo, somos luminares del mundo. Dice Hebreos 11:1, lo repetimos al principio, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos aquí en la tierra. Uno lee ese listado, esa galería de la fe de aquellos hombres y queda chato, queda humillado frente a la fe de aquellos hombres que dieron su vida por la causa de Cristo. Oh, mis hermanos, quiera Dios despertar en aquellos que hemos nacido de nuevo una fe genuina, verdadera, que pueda honrar a Dios. Y si en medio de la congregación hay personas que han sido convencidas y algún día repitieron alguna oración o hicieron alguna profesión de fe, pero no han nacido de nuevo, si sienten que no tienen al Espíritu, si sienten que no hay una vida que les impulse a vivir para agradar a Dios, tienen que arrepentirse, tienen que confesar su pecado a Dios y tienen que confiar en Cristo como su Salvador personal. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe. Algunos ejemplos negativos. Con mucha tristeza dice Dios a través del profeta Jeremías, capítulo 3, verso 10, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Todo lo que Dios hizo por Israel. Y Israel se fue a los dioses paganos, teniendo ellos un Dios vivo y verdadero, que mostró su gracia, su poder sobrenatural para con ellos. Se volvían a los ídolos. Y dice que la rebelde Judá vino a Dios fingidamente. Dios nos conoce, hermanos. Podemos engañarnos mutuamente
podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a los hermanos, a los pastores. A Dios no le vamos a engañar. Cuando el apóstol Pablo está predicándole a Agripa en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, verso 26, dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo dice, detrás de la pregunta, Pablo dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Su fe no le sirvió. Llegó al convencimiento del Evangelio, pero no dio el paso de fe. No se arrepintió, no se convirtió a Dios. Por poco, y dice Pablo, quiera Dios que por poco o por mucho, excepto estas cadenas, fuese como yo. Dice Santiago capítulo 2, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Amados hermanos, Lutero luchó mucho con esta epístola, creyó que era una epístola, que Santiago era un apóstata, que era apócrifa la epístola, porque él salía del romanismo donde había sido instruido a esforzarse en hacer buenas obras para ganar el cielo. Hasta que Dios le dio luz y entendió lo que Santiago quería decir, que la verdadera fe va acompañada de obras. Abraham creyó y actuó. Rahab creyó a los espías y puso el cordón rojo y pidió que por favor tuvieran piedad el día que vinieran a destruir Jericó. La fe genuina, sincera, nos lleva a actuar. ¿Cuál es tu fe, hermano? Amigo, hijo de creyente o familiar o simpatizante del Evangelio. ¿Cuál es tu fe? ¿En quién tienes tu fe? Yo creo en Dios. No basta. Los demonios creen y no son salvos. El diablo cree en Dios y va a ser diablo, y para él fue preparado el infierno y para sus ángeles. Creer en Dios nos salva. Hay que creer a Dios. Hay que creer al mensaje evangélico. Hay que aceptar la gracia de Dios. Hay que obedecer al evangelio. Y obedecer al evangelio es aceptar lo que Dios dice. Nosotros quebrantamos su ley y sus mandamientos y somos transgresores. Y la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero también dice, Dios mira sobre los hombres, y al hombre que dijere pequé y pervertí lo recto y no me sirvió para nada, Dios lo va a redimir al tal. Dios mira esta noche
en este lugar donde tú estás o en otros lugares donde se está predicando la palabra. Dios mira sobre las personas y la persona que se humilla, se quebranta y levanta la mano pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, Dios a este lo rescata. ¿Cuál es tu fe? ¿Es una fe como la de Timoteo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó en tus antepasados y en ti también. ¿Cuál es nuestra fe? Dios nos ayude, hermanos, a crecer en este don que viene de parte de Dios, que viene a través de la lectura de su palabra. La fe no la conseguimos en un supermercado, no se compra por Mercado Libre. La fe se alcanza a través de la lectura de la palabra de Dios. Leer el Antiguo Testamento nos hace ver cómo actuaron los hombres y cómo actuó Dios con ellos. Y nosotros somos iguales. Y leer el Nuevo Testamento es ver cómo se ha desarrollado esta gracia, esta salvación con la persona y con la obra de Jesucristo, ya consumada en la cruz y la que está haciendo en los cielos por nosotros ahora. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga para poder pedir a Dios, como dijeron los apóstoles, aumenta nuestra fe. Como dijo aquel principal, dice, ayuda a mi incredulidad, Señor. Y nosotros debemos clamar a Dios para que nos dé esa fe, que estemos dispuestos a pagar el precio. Se vienen días difíciles. Se nos está acercando, se habla mucho del gobierno universal, del gobierno único. Se está hablando mucho de un espíritu del anticristo que está moviéndose sutilmente. Y hermanos, vamos a tener que tener la suficiente fe, valentía y dependencia de nuestro Dios para poder afrontar lo que tenemos que vivir. Dios nos dé la gracia para que podamos nosotros hacer nuestras las palabras de Pablo a Timoteo. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Dios bendiga su palabra, hermano.